¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a esta nueva edición de Diseño Familiar. Este programa del encuentro online en donde cada semana nos encontramos con un tema diferente para poder compartir junto a vos allí del otro lado de la pantalla. Hoy vamos a estar recibiendo al pastor Amílcar Matosian. Vamos a estar hablando nada más ni nada menos que lo que influye, cómo afectan las redes sociales y el uso de las mismas en la vida de los adolescentes. Ahora nos vamos a un pequeño corte, señor director, y cuando volvamos ya estaremos charlando con el pastor Amílcar Matosian. Seguimos en diseño familiar y como ya estás viendo allí, al pie de tu pantalla puedes comunicarte con todas nuestras vías de comunicación. Ahí está nuestro director ubicando y poniendo cada una de esas vías de comunicación que tienen esa intención, obviamente comunicarnos. No tan solo para que nos comentes lo que pensás, sino también esos temas que seguramente te gustaría que nosotros tratemos desde este lugar en diseño familiar. Estamos recibiendo en nuestra mesa de trabajo al pastor Amílcar Matosian. Bienvenido, ¿cómo vas? Muy bien. Gracias por estar con nosotros, Amílcar. Gracias. Te cuento que el pastor Amílcar Matosian es licenciado en Relaciones del Trabajo y además es un hombre dedicado, experto a todo lo que tiene que ver con la investigación y el conocimiento de las redes sociales. Hoy vamos a estar charlando un poquito cómo vienen los adolescentes con las redes sociales, pero anteriormente tú escribiste un libro precisamente de esto, ¿no? Escribí un libro, se llama Enredados, cómo desenredarte de la tecnología, está en español, en inglés. Acabo de colgar, de hablar con una traductora en portugués. Ah, qué bien. Así que vamos a trabajarlo también en ese idioma. Así que sí, un poquito trabaja la tesis del libro, tiene que ver con esto de que las redes son un excelente medio de comunicación y son un excelente, fascinante medio de conexión, pero también un medio que puede lastimar y mucho a nuestras nuevas generaciones y a los adolescentes en particular. Ahí está nuestro director pasando la portada del libro, así que también allí podés escribirnos para poder solicitarlo y para poder adquirirlo a través de esto que nos está contando Amílcar en este momento. Bueno, adolescencia. Si hay un lugar donde yo no quisiera volver es a la adolescencia. No, y además está programado en el diseño de Dios de que sea corto. Claro, que sea corto, claro. Es una transición rápida. Claro, exactamente. Lo que pasa es que este sistema, claro, él te lo alarga. Te lo alarga o te hace creer que sos más grande de lo que sos y demás. ¿Cómo está este tema frente a este tiempo de la edad de la vida donde uno es un solitario, amargo, no quiere relacionarse con nadie, rebelde contra todo? Cuanto más encerrado pueda estar un adolescente, mejor. Mira, yo creo que si tengo que escribir otro libro de redes, va a ser Síndrome Jekyll y Hyde. Inspirado en el cuento de Jekyll y Hyde, donde cuenta doctor que quiere descubrir el lado malo del ser humano, tipo Darth Vader, quería descubrir el lado malo. Se tomaba una poción y se convertía en malo durante las noches. Entonces, durante el día era normal, amable, y durante la noche era un zángano, un asesino, mataba, destruía cosas, un desastre. El tema es que el cuento se va desarrollando de tal manera donde este doctor, digamos, empieza a tener conversiones de malo durante el día. Es decir, como que estuviéramos hablando acá, y yo me despierto en malo, me transformo y rompo la cámara, me pego una piña a vos, o sea, una situación totalmente exagerada y no esperada. Y además también el antídoto ya no le empieza a funcionar, ¿no? Tomaba un antídoto a la mañana y ya no le empieza a funcionar. Como que... Entonces yo esto lo tomo
como una de las principales problemáticas del adolescente. El síndrome Jekyll y Hyde no está estudiado por psicología ni pediatría, sino es como una metáfora para entender qué es lo que le está pasando al adolescente. La crisis de identidad que todo adolescente tiene se le suma ahora a lo virtual. ¿Quién soy? La gran pregunta que empieza a tener respuesta en la adolescencia. ¿Quién soy? Sí, claro. ¿Sí? Se atraviesa por lo virtual y ahí empieza el problema. Los chicos empiezan a descubrir el mundo virtual y saben que pueden tener distintos perfiles, ¿no? Distintas caras. Elecciones de lo que puedan llegar a querer ser. Entonces, esto de, o en un mismo perfil, tener distintos sectores de amigos donde yo pueda publicar ciertas fotos o cierto contenido. Un poco esto me inspiró el caso de una adolescente que tenía varios perfiles, y donde en uno mostraba que era una tremenda adoradora y mujer de Dios y de fe, y en otro perfil, insultos y fotos subidas de tono, ¿no? Entonces esto me inspiró a ver qué es lo que estaba pasando. Así que yo creo que en el tema de la adolescencia uno de los temas puntuales es este, ¿no? Este de la crisis de identidad. Hay un estudio hecho por una psicóloga, Chiriza, se llama, donde ella explica la crisis de identidad virtual que los chicos viven a partir de esta multiplicidad de perfiles, ¿no? Donde cada perfil tiene un aspecto distinto y donde se le genera ante la pregunta, ¿no? ¿Quién soy? Bueno, tienen un montón de posibilidades y en esas posibilidades se genera confusión. ¿Sí? Claro. Y la asumida depresión, la tristeza profunda de, bueno, ¿y quién soy al final? Porque en esto de lo virtual se juega un poco podría decir mentira o manipulación. La estoy pasando mal, pero en vez de subir una foto donde, bueno, una foto blanco y negro, subo una foto, ponele, hoy es el mejor día de mi vida, ¿no? Y ahí hay una manipulación fuerte que genera crisis. Y luego, ¿cómo se aborda esta problemática? Digamos, ¿no? Así que eso es lo que está de fondo. Después están los otros temas, el ciberbullying, el grooming, sexting, homofobia, bumping, robo de identidad y otras problemáticas que ciberadicción y demás, que son más puntuales y demás. Pero yo creo que en el fondo está este tema, ¿no? Amílcar, en tu experiencia cotidiana de trabajo de esto, ¿vos ves que hay padres que frente al desarrollo y a la dedicación de tiempo de sus hijos adolescentes inmersos en las redes sociales, ellos codifican o decodifican que no pasa nada, es una cosa inocente, es tecnología, estamos en un mundo diferente? Mira, yo empecé a trabajar este tema hace más de 8 años, por observación, y ahí empecé a leer un montón de revistas y de investigaciones del tema. Es decir, lo que hablo está basado en estudios y en miradas de autores que son un poco, que tienen cierta experiencia y bagaje académico. En mi experiencia lo que estoy viendo es un grado de conciencia un poquito mayor ahora. Pero yo voy a dar charlas a colegios o a iglesias o a clubes, donde sea, y es un poquito mayor, pero tampoco es que es una cosa tremenda, ¿no? Es decir, iba y venían 5 padres. En un colegio de 700 alumnos venían 5 padres. El grado de conciencia era nada. Hoy te pueden venir 30, 40, 50, pero frente a el desafío Momo, esta situación que surgió hace poquito, y mucha gente decía, dale, Amílcar, dejate hinchar, tampoco. No, ¿cómo dejate hinchar? O sea, hay que pararlo, hay que educar sobre esto. Es decir, no es dejate hinchar. Aparte, esa toma de conciencia es como consecuencia de algo que ya se inició, o sea, no es preventivo, no hay una toma de conciencia preventiva de decir, no, esto lo voy a controlarlo, voy a estar... A ver, yo le hablo a los padres en este sentido, ¿no? Cuando le diste la llave, o cuando tú, lo subo de nivel, ¿no? Cuando tus padres, o sea, los abuelos de los chicos, te dieron la llave a vos, ¿cuándo te la dieron y en qué contexto y qué es lo que te dijeron? Claro.
Un discurso. Un discurso, mamá. Yo sentía el una peso. Formalidad. Yo se me temblaba la mano, sentía el peso de la responsabilidad a mis 12, 13 años. Claro. Ahora a los chicos hoy se les da un celular, con acceso a internet, o sea, al mundo de las buenas cosas, pero al mundo de las malas también. Claro. Está todo interconectado, y no lo malo y lo bueno. Claro. Nada. El grado de conciencia es bajo desde mi punto de vista, empieza a ser un poquito más alto. Bueno, a ver, el recorrido que yo hice fui a dar charlas a colegios, armé talleristas para que den charlas, me di cuenta de que no era necesario, armé campañas digitales, no era necesario. O sea, el tema es muy complejo de generar conciencia. Entonces, lo último que hice fue este libro que escribí, armé una guía para trabajar en colegios, en iglesias y en lugares como para que el chico tenga un libro que leer, con actividades para hacer y un docente, un pastor, un líder cercano le hable del tema, porque los chicos, tanto como los adultos, no son tan conscientes de lo que tienen en su mano. Claro. Así que ahí hay un punto para trabajar fuertemente. Poner ciertas, no restricciones, sino ciertos como principios para que el chico se maneje en las redes. Por eso se habla de la regla, perdón que te interrumpa la regla 36912. Esto de dosificar el acceso a las pantallas de a poquito y con control del padre o con cercanía del padre hasta que llegue una edad donde pueda empezar a manejarse solo porque ya adquirió autocontrol, cuidado, ciertas pautas. Claro. Ahora, mientras hablabas, yo pensaba en esta cuestión de que de una forma o de otra estamos frente a una adicción. Mira, hay tres conceptos que trabajan el macro de la adicción. Ciberadicción, la adicción a la tecnología, que yo lo traigo, digamos, este concepto como cualquier otra adicción. O sea, esa adicción cuando te limita tu propia vida y vos necesitas sí o sí tenerlo. Claro. ¿Bien? O sea, es la vida, tenerlo es vivir. Exactamente. Claro. Cuando no te deja desenvolverte normalmente, que vos... Sí. Correcto. Pero también hay otros dos conceptos, que son el bumping y la nomofobia, que enmarcan el concepto de la adicción. La nomofobia es una palabra, un neologismo inspirado en una frase inglesa, que es no mobile phone phobia. Tener el miedo de estar sin el celular. Exacto. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Yo, digamos, sin agua no puedo estar, pero es parte de la vida. Sí, claro. Pero sin el celular, ¿cuál es el problema? Ahora, ¿cuántas veces te pasó que volviste desesperado a buscar el celular porque te olvidaste? Claro. ¿No? Porque había una sensación de ahogo, de desesperación, de ansiedad. Y el otro muy interesante es el vamping. Este concepto de que la gente se convierte en vampiro, ¿sí? Por el uso excesivo de pantallas por las noches. Vamping, ¿no? De vampiro y de texting, este concepto que hay, vamping. Y es mucho más común de lo que nosotros creemos. Se puede estandarizar esto, decir, 2, 3 noches por día, pero digamos, es un concepto en realidad. Sí, correcto. Si vos, digamos, te despertás a la noche y lo primero que haces es prender el celular para ver tu estado, hay un puntito para el vamping, no es que ya sos vamping. No hay tratamiento, Daniel, no hay tratamiento, no hay escuela sobre esto, porque es nuevo en el comportamiento humano. Aparte, en cierta manera, apela a libertades que quién tiene permiso o quién tendría permiso para quitártelas. O sea, esta cosa de... ¿Y quién te la quita? Es tu privacidad. El trabajo. Y el colegio y la universidad. Porque cuando vos llegás al laburo ya cansado de la noche, negro, ahí te tenés que autorregular. Pero el tema es ahí, si vivimos en una sociedad adolescentoide, donde los pibes de 30 no laburan y no estudian, entonces está, entre comillas, bien quedarte las noches. Y, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, en tu trabajo y en tu experiencia, ¿cuáles son? Porque esto evidentemente también trae consecuencias orgánicas, porque un adolescente que no duerme de noche no tan solo va a tener problemas
de poder estar despierto en y de el concentración. estudio, de concentración. O sea, esto genera también, tiene consecuencias orgánicas que los padres tienen que tener en cuenta. No tan solo el restringir, sino el trabajar en la prevención, ¿no? Sí, por eso es tan importante hoy digamos, las acciones que como padres podamos tomar fuera del entorno de una pantalla. No es lo mismo que antes, hay que encuadrarlo de otra manera. Yo escucho a algunos que hablan sobre este tema y capaz Sí, claro. Cuando escuchan lo que yo digo lo notan exagerado. Pero el tema es este. Antes vos tenías una televisión, 2 o 3 o 4, pero no interactuabas con eso. Hoy te subís al colectivo y tenés una pantalla. Exacto. Tu celular lo llevas con vos. Vas a la iglesia y tenés al colegio, en el laburo. O sea, estás rodeado de pantallas. Sí o sí necesitas espacios porque la pantalla lo que te genera es ansiedad. Ansiedad. Claro. Entonces, para mí, una de las acciones que hay que hacer como padres es el deporte es una vía sumamente, cada vez más, el deporte. Los juegos de mesa, los picnic, ir a pescar, la pelota. Presencia activa Sí. de los padres. Fundamental, pero eso arranca no en la adolescencia. Claro. Arranca de antes. Arranca. Yo hablo con un montón de padres, de adolescentes. Che, mi hijo no me da bolilla, mi hijo no me da bolilla. ¿Y vos qué hacías cuando tenías 10 años? ¿Le dabas bolilla? ¿O te ibas a laburar o te ibas a cualquier lado? Sí, guarda. Porque también los chicos... Sí, ¿Estuviste presente? Claro. Hay un principio pediátrico que me enseñó mi esposa que dice, por más dispositivos de seguridad que tengas, no hay como un padre cerca. Claro. ¿No? Claro, especialmente sí, cuando hablamos de los chicos. ¡No toques ahí! ¡No! ¡Ey, cuidado! Claro. Digo, la pregunta que nos tenemos que hacer como padres es, ¿yo estoy cerca de mi hijo hoy? Y la consulta y la pregunta más hacia el pasado es, ¿estuviste cerca, pero realmente cerca? ¿No? Sí, claro. No solo físicamente, sino espiritualmente, tu presencia. Correcto. ¿No? Sí. Vos me seguís. Tiempo invertido. Tiempo espiritual, invertido, momentos. Práctico, físico, momentos. Principios le aún marcás, disciplinando, aún... O te fuiste con tus amigos todas las noches a jugar al póker o jugar al fútbol y te olvidaste de tus hijos. Porque después en la adolescencia... O lo único que hiciste fue trabajar, factura, ¿no? Claro. Te pasan factura. Claro. Estoy trabajando fuertemente en este concepto, Daniel. La adolescencia es la caja de resonancia del mundo adulto. El problema no lo tienen los chicos, lo tienen los grandes. ¿Está? Sí. Lo tiene el grande, ¿sabes cuándo? Cuando yo le agarro a mi hijo y le digo, la docente la tenés que respetar, vos el colegio, papá. Ahora, si vos como padre decís, la docente es una tonta, una tarada, el pibe, ¿qué recibe? No, recibe subestimación. Va a ser rebelde contra el colegio, va a ser rebelde contra el docente, contra toda autoridad. Claro. Y lo que el padre no sabe es que va a ser rebelde contra él como padre. Claro. No es que se asocia. La cantidad de problemas con el suicidio, con el embarazo adolescente, con el bullying, con la violencia, con la pobreza, con las redes sociales, las adicciones, en todo sentido, las sustancias, el alcohol. Esto no responde exclusivamente a la crisis del adolescente por ser adolescente, sino es una caja de resonancia del mundo adulto. ¿Sabes por qué? Porque no ve esperanza. Claro. Porque ahí define. No hay modelo. En esa edad define. No hay modelos. Claro. No hay modelos de personas en las cuales... Vos acordate, no sé, bueno, por lo menos yo me acuerdo, bueno, ahora que mi abuela está un poquito mal de salud, yo recuerdo a mis abuelos, ¿viste? Figuras, mis abuelos, mi padre. Sí. Honrables, necesarias. Vos firme, ¿viste? Con pinches. Con pinches también, las dos cosas, ¿no? Claro. Entonces, el tema de las redes sociales, en realidad está, los chicos como que digamos, no escapan, no sé si es la palabra, se esconden, ahí está, no se escapan, se esconden, esa es la, se esconden en las redes. Para ir cerrando, Amílcar, podríamos darle una especie de consejo a los padres, o sea, frente a la imposibilidad de que entienden, que ven que ya es incontrolable el tema y que por más que pongan una reglamentación, la inmensa necesidad del padre de depender de la ayuda de Dios, ¿no? En este aspecto, ¿no? Cuando se encuentra totalmente
ilimitado a resolver un problema, perdió tiempo. Nos está viendo un papá o una mamá que se identifican con lo que vos estás diciendo en este momento y dice, bueno, a ver, no se puede recuperar el tiempo perdido. Pero ¿cómo podemos ayudarlos desde la gracia y el amor de Dios a recuperar, si bien el tiempo no se recupera, pero podemos recuperar al hijo, pueden recuperar al hijo de esa adicción cibernética en medio de esta adolescencia? Ya tienen que ponerse en modo conquista. Interesante, modo conquista, correcto. Reconquistar a los hijos. Yo hablo siempre esto, lo hablo para ellos por la pantalla, los padres por la pantalla, claro. Tal cual. Es decir, ¿cómo lograr? Porque por obligación no vas a lograr nada. Y por apagarle la internet tampoco. Pero sí lograr que, che, mi viejo. Me tiene en cuenta, estoy, claro. Para mí es un dramón los sábados a la mañana ir al rugby con mi hijo. Claro. Fue un dramón porque, bueno, sabés, ¿no? Las actividades de la iglesia, las invitaciones. Claro. Ahora cada persona que me invita, yo le digo el sábado a la mañana lo tengo libre, salvo un viaje. Claro. Y me obligo a ir con él. ¿Por qué? Y porque no es solo juego con mi hijo y como después una hamburguesa. Claro. Con mi hija juego. El otro día jugamos y estuvimos obligarse y reconquistar a nuestros hijos. Reconquistarlos. Y esto parte del conocimiento de cada padre. Porque para uno puede ser el jugar al fútbol. El otro día hablaba con un padre justamente. Y le dije esto. Reconquista a tu hijo. Digo, buscate una actividad que le guste a los dos. Claro, porque fundamentalmente es espiritual. Me llama esto. Y me dice, es una ausencia espiritual la que... Tal cual. Claro. Y se gana esto en oración. Claro, en oración, ahí cuando está trabada la cabeza, tenés que orar. Señor, ¿cómo puedo hacer para reconquistar? Y el Señor te va a dar ideas. Lo llamo al padre y me dice, me dijo que mi hijo que sea el director técnico del fútbol, de los partiditos, ¿viste? Esto que se hace. Sí. ¡Qué bueno! Le digo. Y todavía como que el padre estaba... ¿sí? Como que sí, bueno, pero igual no me da bolilla. No, es una súper oportunidad. Claro. Me parece que ahí va el punto, ¿no? Es decir, reconquistar cada hijo con cada padre en función de los intereses, olvidarte del pasado, porque en la adolescencia se redefinen un montón de cosas y capaz antes le interesaba el fútbol y ahora no. Entonces, ver qué. Pero puede ser para un hijo, mira más. Ir a comprarle un helado puede ser significativamente importante, como ser el director técnico del equipito de tu hijo. Claro. No sé cuál es, pero sí, ahí hay un punto sumamente importante. Claro. Pero obligarse, yo creo que esa es como la palabra clave, además de modo conquista, ¿no? Claro. Reconquistar a tu hijo, el tema es obligarse como adulto y nosotros tenemos que dar el paso. Claro. Amílcar, muchas gracias. Por favor. Como siempre, nos seguimos encontrando seguramente. Hacemos un pequeño corte director y venimos para el cierre de diseño familiar del día de hoy. ¿Y ya te desenredaste de la tecnología? Enredados. ¿Cómo desenredarte de la tecnología? Si naciste con un celular en la palma de tu mano, este es un libro para vos. Este libro lo podés adquirir por internet. Compralo, compartíselo a tus amigos. Y si vos formás parte de una iglesia o de un colegio y querés usar este libro para enseñar sobre el buen uso y alertar sobre los peligros de la tecnología, podés consultarnos sobre la guía práctica para usar este libro en las clases y en las charlas. Preparé actividades prácticas de cada uno de los capítulos que te van a ser muy útiles. Muy bien, hasta aquí llegamos por el día de hoy con nuestro programa Diseño Familiar. Le agradecemos mucho al pastor Amílcar Matosian por haber estado con nosotros. Simplemente esto, en estos minutos que tengo para el cierre. Me ha quedado dando vueltas en la cabeza las palabras de Amílcar Matosian cuando, frente al consejo preventivo sobre el uso de las redes sociales a nuestros hijos adolescentes, a tus hijos
adolescentes, la palabra fue la conquista del corazón de nuestros hijos. Tiempo, dedicación de tiempo para nuestros hijos. Nos encontramos la semana que viene cuando volvamos a poner en el aire esta producción del encuentro online que optamos por llamar Diseño Familiar.